¿Cuántos años más vas a vivir el mismo año? El calendario cambia, pero tus promesas, tus patrones, tus vicios, tu falta de estructura permanecen. El mismo cuerpo, la misma cuenta bancaria, la misma vida. El estoicismo hace una pregunta brutal. ¿Hasta cuándo vas a vivir sin exigirte lo mejor de ti mismo? Cuando eras más joven, querías una vida memorable. Creías en tu futuro. ¿En qué momento empezaste a conformarte con menos? A aceptar repetir los días, a enterrar tu potencial, a gastar tu energía solo para sobrevivir. Hoy es el primer domingo de 2026. Mientras digo estas palabras, la mayoría de las personas ya desconectó la conciencia, volvió al piloto automático y está simplemente reaccionando a la vida, sin pensar ni elegir. El hecho de que estés aquí escuchando esto ya te coloca en una posición estadísticamente poco común. Pero la diferencia no estará en el año. La diferencia está en tu capacidad de mirar el día de hoy como el primer día de una guerra contra tu propia mediocridad. Como el primer día en el que decides exigirte una transformación completa. Cambiar tu forma de pensar, de actuar y de conducir tu vida. En este video vamos a romper el guión de las promesas vacías. Vamos a hablar de cómo usar la primera semana de 2026 para crear movimiento real, mientras la mayoría todavía va a pasar meses intentando y fallando. Vamos a hablar de la psicología de la ejecución inmediata, el peligro de las metas lejanas y cómo el estoicismo de Séneca y Epicteto puede darte dirección cuando se acabe la emoción inicial. Si estás cansado de hacer resoluciones que mueren en febrero, este video es para ti. Deja tu like ahora, no como apoyo al canal, sino como un gesto de presencia. Al hacer clic, estás enviándote una señal a ti mismo. Estoy despierto, estoy listo, mi año empezó ahora, entremos en la realidad. 1. Concepto. ¿Quién crees que eres? Hay una pregunta silenciosa detrás de casi todo lo que haces, detrás del miedo que alimentas, del riesgo que evitas, de la petición que no haces, del límite que no pones, detrás de cada luego miro, detrás de cada renuncia disfrazada de realismo. Esa pregunta es simple: ¿quién creo que soy? Porque la vida no responde a lo que deseas, responde a lo que crees merecer, y eso es lo que poca gente entiende. No actúas según lo que quieres, actúas según lo que crees posible para alguien como tú. Y cuando esa creencia es pequeña, tu comportamiento se vuelve pequeño, tu postura se vuelve pequeña, tu estándar se vuelve pequeño, y tu futuro simplemente obedece. Esto tiene un nombre: autoconcepto, y es como el plano de una casa. Si el plano está torcido, puedes pintar las paredes, cambiar los muebles, poner una decoración bonita, pero la estructura sigue mal. Y por eso tanta gente intenta productividad, intenta motivación, intenta disciplina, pero sigue volviendo al mismo lugar, porque por dentro todavía se ve como alguien desorganizado, alguien que no puede, alguien que siempre falla, alguien que no nació para esto. Y aquí está la trampa. Crees que eso eres tú, crees que naciste así, crees que es tu forma de ser, pero no lo es. Ese autoconcepto fue instalado, vino de experiencias, de frases que te dijeron, de comparaciones, de cultura, de familia, de pequeñas humillaciones repetidas, de promesas rotas, de miedo acumulado. Como si el mundo hubiera escrito una etiqueta en tu frente y en algún momento aceptaste usar esa etiqueta como identidad. Pero una etiqueta no es destino, y los estoicos eran claros en esto. No controlas lo que pusieron en ti,
pero sí controlas lo que mantienes dentro de ti. Y Epicteto decía que no son los acontecimientos los que nos hieren, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Y el autoconcepto es el juicio más profundo de todos, porque decide antes de que tú decidas. Así que entiende esto con seriedad. Si en el fondo te ves como alguien desorganizado, ningún sistema te va a salvar, porque vas a sabotearte. Si te percibes como alguien que no merece abundancia, vas a destruir oportunidades por miedo. Vas a gastar por impulso. Vas a esconderte cuando aparezca la oportunidad. Vas a elegir el camino más pequeño, porque tu yo interno no tolera crecer. Y eso no es mala suerte. Es coherencia con la identidad que estás defendiendo sin darte cuenta. Por eso la pregunta cambia. No es ¿qué quieres? Es en quién necesitas convertirte para sostener la vida que dices querer. Porque la vida que sueñas exige un tipo de mente, un tipo de actitud, un tipo de estándar. Y si no te ves capaz de cargar con eso, vas a abandonar, incluso amando la idea. Ahora viene la parte práctica, y es simple pero poderosa. Hoy vas a elegir una frase que defina tu antigua identidad, y vas a escribir al lado, con claridad. La identidad que estás construyendo, por ejemplo, soy desordenado, se convierte en soy un constructor de estructura. Siempre fallo, se convierte en soy alguien que aprende y ajusta. No logro mantener disciplina, se convierte en hago el mínimo diario, no negocio con mi mente. Porque cuando le pones nombre a la vieja etiqueta y eliges una nueva, empiezas a ver tus patrones antes de caer en ellos, y esa es la primera victoria. No es euforia, es lucidez, es el inicio del control. Comenta aquí, reescribo quién soy. Y hoy, en la primera oportunidad que aparezca, demuestra esa frase con una acción pequeña, porque una identidad nueva no nace del pensamiento, nace del comportamiento repetido. 2. Autoconocimiento. Haz un diagnóstico de las creencias que gobiernan tus reacciones. En el primer paso, entendiste quién crees que eres. Ahora viene algo todavía más decisivo, lo que crees que va a pasar cuando actúas. Porque una cosa es la identidad y otra cosa mucho más sutil son las creencias que anticipan el futuro dentro de tu mente. Puedes verte como alguien capaz, pero si crees que el mundo siempre castiga a quien se expone, te vas a esconder. Puedes verte como alguien inteligente, pero si crees que equivocarte te desmoraliza, te vas a bloquear. Puedes verte como alguien fuerte, pero si crees que el rechazo significa fracaso, vas a evitar vínculos, desafíos y crecimiento. Estas creencias no hablan en voz alta, aparecen como predicciones internas. Esto va a salir mal. Te vas a lastimar. No vale la pena el riesgo. Mejor no intentar. Y cuantas más veces obedeces, más esas predicciones parecen hechos. Por eso tanta gente no cambia aunque quiera, no es falta de voluntad. Es porque la mente ya decidió el resultado antes de la acción. El estoicismo es implacable aquí. Enseña que no sufrimos por los eventos, sufrimos por las interpretaciones automáticas que hacemos de ellos. Y la creencia es exactamente eso. Una interpretación repetida tantas veces que se volvió reflejo. Vamos al ejemplo del rechazo. El rechazo en sí no destruye a nadie. Lo que destruye es la creencia silenciosa que dice, si me rechazan, eso prueba que hay algo mal en mí. Mientras esa creencia esté activa, todo rechazo se vuelve una amenaza existencial. Te explicas de más,
te encoges. Evitas actuar o atacas para protegerte, pero cuando nombras la creencia, yo creo que el rechazo me disminuye, algo cambia. La emoción todavía aparece, pero ya no viene disfrazada de verdad absoluta. Y es aquí donde la creencia pierde la mitad de su poder. No porque de repente te hayas vuelto fuerte, sino porque el cerebro deja de confundir impulso con supervivencia. Entiende que obedecer esa reacción tiene un costo conocido. Más autoabandono, más frustración, más repetición del mismo patrón. Cuando el costo se vuelve consciente, el impulso deja de ser urgente. Todavía llama, pero ya no grita. Esto es autoconocimiento aplicado. No es analizarse por curiosidad, es desactivar patrones antes de que se conviertan en acción. Cuanto más conoces tus creencias automáticas, menos el mundo te empuja. Cuanto más reconoces tus predicciones internas, menos reaccionas a ciegas. Empiezas a elegir con retraso emocional, y eso es poder. Los estoicos llamaban a esto vivir con lucidez. No es controlar los sentimientos, es no ser gobernado por interpretaciones inconscientes. Ahora, el ejercicio no es simbólico, es estratégico. Ejercicio práctico. Escribe hoy 3 creencias que suelen aparecer antes de tus reacciones, especialmente en situaciones de rechazo, conflicto, exposición o decisión. Después escribe: esto es una creencia, no un hecho. Solo eso ya crea espacio interno. Comenta: ya no actúo en automático. Porque cuando haces esto, no estás prometiendo un cambio, estás creando un intervalo entre estímulo y reacción. Y en ese intervalo, una vida diferente empieza a ser posible. 3. Eleva tus estándares cada día. En los 2 primeros pasos, organizaste el territorio interno. Ahora viene la parte que separa a quien entiende de quien transforma. El estándar que aceptas repetir todos los días. Porque la vida no responde a tus picos de esfuerzo, responde a tu nivel mínimo. No a lo que haces cuando estás motivado, sino a lo que toleras cuando estás cansado. No a tu mejor día, sino a tu día común. Y aquí está la verdad que poca gente acepta. No estás donde estás por falta de potencial, estás donde estás porque te acostumbraste a poco enfoque, poco cuidado, poca exigencia contigo mismo, poca presencia. Y con el tiempo eso se vuelve normalidad. Empiezas a llamar desorden a una etapa, cansancio constante a vida adulta, abandono de ti mismo a realismo. Pero el estoicismo nunca fue amable con las excusas cómodas. Enseña algo directo: el carácter se construye en el estándar diario, no en las intenciones. Marco Aurelio se escribía a sí mismo que no debía vivir por debajo de aquello que sabía que era capaz de sostener. Y eso es exactamente lo que necesitas entender ahora. Elevar estándares no es exigir perfección, es dejar de negociar lo básico. Lo básico no puede ser opcional. Dormir mejor no puede ser cuando se pueda. Cuidar el cuerpo no puede ser cuando sobre tiempo. Organizar la mente no puede ser cuando la vida se calme. La vida no se calma. Quien se organiza eres tú. Elevar tus estándares es decidir con sobriedad que ciertas cosas ya no entran en tu rutina. No por drama, sino por respeto propio. No necesitas cambiarlo todo. Necesitas dejar de aceptar lo que te debilita. Porque cada vez que toleras algo por debajo de lo que sabes que es correcto, le envías un mensaje silencioso a ti mismo. Esto es lo máximo que merezco.
y ese mensaje moldea el día siguiente, y el otro, y todo el año. Aquí está el punto clave. Los estándares elevados simplifican las decisiones. Cuando el estándar es bajo, decides todo el tiempo. Cuando el estándar es alto, muchas cosas simplemente dejan de pasar. No discutes con ciertos impulsos, no negocias con ciertas excusas, no entras en ciertos ambientes, no por fuerza de voluntad, sino porque ya no encaja con quien te estás convirtiendo. Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo con la propia naturaleza más elevada, no la naturaleza cómoda, sino la naturaleza capaz. Y ahora viene la parte práctica, porque sin esto se queda solo en discurso. A partir de hoy, elige un estándar mínimo diario no negociable, algo pequeño, pero absoluto. Puede ser 10 minutos de silencio real, todos los días. Movimiento físico, incluso sin ganas. Escribir durante 5 minutos para organizar la mente. Un bloque de enfoque sin distracciones. Una revisión honesta de tu día. No elijas algo heroico, elige algo sostenible, porque los estándares no transforman por la intensidad, transforman por la repetición. Cuando cumples ese mínimo, incluso en días malos, algo cambia por dentro. Empiezas a confiar en ti mismo, y la confianza no nace de promesas, nace de evidencia diaria. Poco a poco, el estándar sube. Y cuando el estándar sube, la vida acompaña. Y si esta lección tuvo sentido para ti, asume este compromiso contigo mismo. Comenta aquí: ya no negocio lo básico. Esa frase no es motivación, es un límite. Y los límites bien puestos son el inicio de una vida firme, estable y difícil de derrumbar. 4. Fuerza mental. Aprende a ver oportunidades en los problemas y asume la responsabilidad por ellas. Existe una diferencia enorme entre quien crece con los problemas y quien es aplastado por ellos. Y esa diferencia no está en la cantidad de dificultades, está en la postura mental frente a lo que ocurre. Porque los problemas no son una excepción, no van a pasar solo en tu vida y eximir a tu vecino. Son el camino. La vida no te pone a prueba en privado. Te pone a prueba para revelar quién eres cuando las cosas no salen como lo planeaste. El problema es que mucha gente enfrenta cualquier obstáculo como una injusticia personal. Algo sale mal y de inmediato aparece la pregunta equivocada: ¿por qué esto me está pasando a mí? Esa pregunta debilita, te coloca en el lugar de víctima, y la víctima no crece, la víctima reacciona. La fuerza mental empieza cuando cambias esa pregunta por otra: ¿qué me está pidiendo esto ahora? No es pensamiento positivo, es responsabilidad. Los estoicos entendían esto con una claridad brutal. Marco Aurelio escribió que el impedimento a la acción impulsa la acción, y aquello que bloquea el camino se convierte en el propio camino. Es decir, el problema no es un desvío, es el entrenamiento. Cada dificultad trae una oportunidad incorporada. A veces es aprender a decir no. A veces es aprender a organizarse mejor. A veces es aprender a soportar presión sin desmoronarse. A veces es aprender a actuar sin aplausos. Pero solo ves esto cuando dejas de preguntar quién falló y empiezas a preguntar ¿qué puedo hacer ahora? Asumir responsabilidad no significa asumir culpa, significa asumir el mando. Incluso cuando el problema no fue creado por ti, la respuesta siempre será tuya. Y cuanto antes entiendas esto, más rápido recuperas el poder. Piénsalo con honestidad.
Dos personas pasan por el mismo problema. Una se queja, se paraliza, se indigna y sale más pequeña. La otra observa, ajusta, aprende y sale más fuerte. El evento es el mismo, el resultado no. La fuerza mental es la capacidad de no desperdiciar el sufrimiento. Es no dejar que el dolor pase en vano. Es extraer estructura del caos. Epicteto decía que no elegimos los acontecimientos, pero sí elegimos cómo responder a ellos. Y esa elección define en quién te conviertes. Cuando asumes la responsabilidad, algo cambia de inmediato. La mente sale del caos y entra en acción. El enfoque reemplaza la queja. La claridad reemplaza la confusión. Dejas de gastar energía tratando de demostrar que fue injusto y empiezas a usar energía para construir una salida. Esto no te vuelve frío, te vuelve firme. Y la firmeza es libertad. Haz esto, pero hazlo en la práctica. La próxima vez que aparezca un problema, haz 3 cosas antes de reaccionar. Primero, detente y acepta que esto ya está ocurriendo. Resistir solo lo empeora. Luego pregúntate con calma, ¿qué exige esto de mí ahora? Y tercero, ejecuta la menor acción posible que te devuelva el mando. Pequeña, pero consciente. Esta secuencia simple lo cambia todo. Entrena tu mente a buscar dirección en lugar de excusas. Y cuanto más lo haces, más los problemas se convierten en materia prima. Materia prima de carácter. Materia prima de madurez. Materia prima de fuerza. Al final, las personas mentalmente fuertes no tienen menos problemas. Tienen más estructura para atravesarlos, y cuando asumes la responsabilidad, la vida deja de empujarte y empieza a responder. 5. Desarrolla presencia. La mayoría de nosotros no está presente. Cuando no estamos deslizando la pantalla del celular, estamos buscando defectos, críticas, supuestas formas de corregir al otro, como si nuestra mente estuviera siempre en modo juicio, nunca en modo percepción. Son pocas las personas que desarrollan presencia. Presencia de escuchar sin preparar la respuesta, de comprender sin interrumpir, de estar en ese instante sin querer huir de él. Y esto no es un detalle. Esto define la calidad de tu mente. Una mente ausente vive cansada. Una mente dispersa vive irritada. Una mente que nunca está donde el cuerpo está, vive en conflicto permanente. El estoicismo nunca habló de la presencia como algo místico. Para los estoicos, la presencia era disciplina de la atención. Era la capacidad de elegir dónde se posa la mente en lugar de dejarla correr suelta como un animal inquieto. Séneca decía que la mayor parte del sufrimiento humano no viene de lo que sucede, sino del exceso de pensamientos sobre lo que sucedió o puede suceder. Y es exactamente eso lo que te roba presencia. Cuando no estás presente, no vives el momento, vives una interpretación de él. Y las interpretaciones casi siempre vienen cargadas de miedo, comparación, crítica o ansiedad. La presencia es lo opuesto a eso. La presencia es estar entero en lo que está ocurriendo ahora, sin ensayar defensa, sin buscar falla, sin huir mentalmente. Y aquí viene algo importante. La presencia es poder. Una persona presente percibe antes, percibe su propio tono de voz, percibe el impulso antes de reaccionar, percibe la tensión en el cuerpo antes de explotar, percibe el ambiente antes de ser absorbida por él.
Quien no está presente vive atrasado con respecto a su propia vida. Reacciona después, se arrepiente después, entiende después. Por eso tanta gente habla de más, se explica de más, pelea de más, se desgasta de más, porque nunca está realmente ahí. Epicteto decía que la libertad comienza cuando aprendes a observar tus propias impresiones antes de obedecerlas. Eso es presencia aplicada. Es sentir que la emoción surge y no fundirte con ella. Es percibir el pensamiento y no seguirlo automáticamente. La presencia no es pasividad, es control fino. Y se desarrolla como un músculo, con entrenamiento simple, diario y consciente. Empieza así. Cuando alguien esté hablando contigo, escucha hasta el final, sin preparar la respuesta. Cuando sientas ganas de criticar, observa el impulso, no actúes de inmediato. Cuando percibas ansiedad, lleva la atención al cuerpo, a la respiración, a la hora. No para relajarte, para asumir el mando. Otro punto esencial, reduce las distracciones. Una mente bombardeada todo el día no logra estar presente. Cuando tu tiempo libre se dedica a las redes sociales, no estás descansando, estás entrenando la ausencia. Si quieres presencia, necesitas proteger tu atención como algo valioso, porque lo es. Y cuanto más presente te vuelves, menos conflictos innecesarios creas, menos palabras inútiles dices, menos decisiones equivocadas tomas. La presencia te devuelve algo raro hoy, sobriedad emocional. No reaccionas tanto, no te ofendes tan fácil, no te pierdes en pensamientos vacíos. Empiezas a vivir con más peso interno, más claridad, más autoridad silenciosa, y eso cambia todo. Tu trabajo mejora, tus relaciones se vuelven más simples, tu mente descansa, incluso en días difíciles. Hoy elige un momento del día para estar 100% presente. Puede ser en una conversación, en una comida, sin celular, sin juicio, sin prisa, solo presencia. Hazlo todos los días, poco tiempo, pero entero. 6. Limpia tu mente como quien limpia una casa abandonada. Hay personas con una vida bien por fuera y caos por dentro, y ese caos es lo que sabotea todo, porque cuando la mente está sucia, cualquier problema pequeño se vuelve un monstruo. Cualquier comentario se siente como un ataque. Cualquier imprevisto se convierte en señal de que nada sale bien. Es como vivir en un ambiente lleno de polvo emocional, donde todo molesta, todo pesa y nada fluye. La disciplina que quieres no nace primero en los brazos, nace en el pensamiento que decides alimentar. Por eso los estoicos hablaban tanto de gobernarse a uno mismo, porque si no gobiernas lo que sientes, alguien gobierna por ti. La rabia, el miedo, la carencia, el impulso. Y cuando eso pasa, te la pasas el día entero reaccionando, apagando incendios emocionales, diciendo cosas de las que después te arrepientes, tomando decisiones desde el cansancio y preguntándote por qué nunca te sientes en paz. Entonces necesitas higiene mental. Y la higiene no es un evento, es una práctica. 3 hábitos sencillos: reducir la entrada de basura, crear silencio externo para escuchar lo interno y transformar el pensamiento en palabra escrita. Así como una casa abandonada no se limpia con una sola barrida, la mente tampoco se organiza con una decisión aislada, exige cuidado diario. Menos redes sociales, más presencia, 10 minutos al día sin nada.
solo tú y tu mente, sin celular, sin música, sin distracciones, y luego escribes lo que estás repitiendo por dentro, porque escribir es como abrir la ventana, sacas el aire pesado del lugar. Cuando pones en el papel eso que da vueltas sin parar en tu cabeza, el pensamiento pierde fuerza, la ansiedad disminuye y la mente empieza a respirar de nuevo. Al comienzo, esto puede sentirse incómodo, porque el silencio revela desórdenes antiguos, pero con el tiempo notas algo poderoso. Los pensamientos desordenados solo asustan mientras están sueltos. Cuando los miras de frente, se encogen. Una mente limpia no es una mente vacía, es una mente que sabe qué es ruido y qué es esencial. Si quieres dejar de reaccionar y empezar a pensar con lucidez, necesitas asumir este compromiso de manera consciente. Comenta: yo limpio mi mente. Porque nadie organiza su vida mientras acepta el desorden por dentro. 7. Corta lo que te da placer y te cobra intereses. Hay cosas que parecen descanso, pero son deuda. Parecen alivio, pero son vicio. Parecen solo por hoy, pero se vuelven rutina, y la vida de mucha gente está atrasada no por falta de capacidad, sino por exceso de pequeñas fugas. Son escapes diarios que parecen inofensivos por separado, pero que, sumados, drenan energía, enfoque y respeto propio. Aquí va el punto estoico. La libertad no es hacer lo que provoca, la libertad es no estar dominado por ningún deseo. Porque cuando el placer inmediato empieza a mandar, dejas de elegir y empiezas a obedecer, incluso creyendo que estás en control. Entonces mira tu día y pregúntate con honestidad: ¿qué hago que me da placer ahora y me quita fuerza después? Mala comida, dopamina barata, compras impulsivas, conversaciones vacías, noches que pierdes y luego pagas el precio en la mañana. Porque 2026 no va a cambiar mientras tu rutina siga pagando intereses a hábitos que te debilitan. Nada de eso parece grave en el momento, pero el cuerpo cobra, la mente cobra y la vida cobra. Siempre con retraso, siempre en cuotas. Es como una tarjeta de crédito emocional. Disfrutas ahora, pero después despiertas cansado, irritable, desordenado y frustrado, sin entender por qué no logras avanzar. Y cuanto más repites ese ciclo, más normal parece, hasta el día en que toda la vida se está viviendo en rojo. Los estoicos entendían esto con claridad. El placer sin dominio no es placer, es dependencia. Cuando te acostumbras a anestesiar cualquier incomodidad, pierdes la capacidad de sostener el esfuerzo, el aburrimiento, el silencio y la frustración, exactamente los estados que construyen disciplina, carácter y crecimiento. Cortar estos hábitos no es castigo, es liberación. Es devolverle a tu cuerpo y a tu mente la oportunidad de recuperar fuerza. Es dejar de confundir comodidad con cuidado. Es elegir lo que te fortalece a largo plazo, incluso cuando el corto plazo protesta. Elige un hábito que vas a cortar durante 14 días, solo 14, y usa esa energía para construir algo básico: sueño, entrenamiento, lectura, organización financiera. No intentes cortar todo, corta uno. Un corte bien hecho vale más que 10 intenciones vacías. Durante estos 14 días, observa la incomodidad, porque no es señal de error, es señal de desintoxicación. Al final de este periodo, algo cambia silenciosamente. Tu energía regresa, tu claridad aumenta y tu confianza crece.
no porque venciste un vicio, sino porque te probaste a ti mismo que no eres rehén de él. Si entendiste que el placer sin control se convierte en atraso, entonces no dejes que esto pase en tu vida solo como una reflexión, conviértelo en realidad. Comenta: yo no pago intereses. Porque quien aprende a rechazar placeres que debilitan, construye una vida capaz de sostener lo que desea. 8. Crea un mínimo diario no negociable. La mayoría pierde porque intenta vivir en modo todo o nada, o hace perfecto o no hace nada, y eso es pereza disfrazada de exigencia. La persona se convence de que solo vale la pena actuar cuando tiene tiempo, energía, motivación y un escenario ideal. Y como ese escenario casi nunca existe, pasa días, semanas y años detenida, creyendo que está siendo cuidadosa, cuando en realidad se está saboteando. No necesitas una rutina bonita, necesitas una rutina consistente, y la consistencia nace de un mínimo diario que cumples incluso en un día malo, porque eso es lo que crea identidad. No es lo que haces en los días buenos lo que te define, es lo que sostienes cuando estás cansado, desanimado o sin ninguna gana. El mínimo puede ser simple: 15 minutos de movimiento, 10 minutos de escritura, 20 minutos de enfoque en un proyecto y una revisión rápida del dinero, y listo. Cuando ese mínimo existe, el día no te traga, porque ya te pusiste al mando desde temprano. Aunque el resto del día se desordene, algo esencial ya fue hecho, y eso cambia por completo la forma en que te percibes. Ese mínimo funciona como un punto de anclaje. Es como clavar una estaca en el suelo y decir: de aquí no retrocedo. Cuando no existe, cualquier imprevisto te tumba. Cuando existe, atraviesas el día con más firmeza, porque ya cumpliste el acuerdo más importante, el acuerdo contigo mismo. Aquí está el detalle que poca gente entiende. El mínimo diario no sirve para generar grandes resultados inmediatos, sirve para preservar tu identidad. Te recuerda todos los días en quién te estás convirtiendo. Evita que pases días seguidos abandonándote. Mantiene la llama encendida incluso cuando el fuego está bajo. Los estoicos sabían esto de forma intuitiva. No buscaban hazañas heroicas todos los días, buscaban constancia, porque la constancia vence a la intensidad. La constancia vence a la motivación. La constancia vence al talento sin disciplina. Cuando cumples el mínimo, algo silencioso sucede. Empiezas a confiar en ti mismo. Y la confianza no nace de promesas, nace de evidencia repetida. Poca cosa, hecha todos los días, vale más que grandes planes que nunca se ejecutan. Por eso, no compliques. Elige un mínimo que puedas cumplir incluso en los días más malos. Si hoy solo puedes 15 minutos, haz 15. Si mañana puedes 20, perfecto. Pero nunca pongas en cero, porque el mayor error no es hacer poco, es detenerse por completo. Comenta: mi mínimo me salva. Porque cuando todo parece desordenado, es el mínimo diario lo que te impide volver a cero. 9. Abandona las expectativas. La vida no te da lo que quieres, te da lo que tu identidad es capaz de sostener. Existe una frustración silenciosa que acompaña a mucha gente. La sensación de que la vida debería haber entregado más. Más reconocimiento, más retorno, más facilidad, más respuestas. Pero el problema no está en la vida, está en la expectativa. La mayoría de las personas confunde deseo con preparación. Quiere resultados, pero no ha construido estructura.
Quiere abundancia, pero no sostiene el orden. Quiere paz, pero no practica la presencia. Quiere respeto, pero no se posiciona. Y entonces se frustra. El estoicismo nunca prometió que la vida sería justa en el tiempo que nosotros deseamos. Enseña algo más serio. La vida responde al nivel de la persona en la que te conviertes, no al nivel de lo que esperas. Por eso, esta frase debe entenderse sin romanticismo. La vida no te da lo que quieres, te da lo que tu identidad logra sostener sin desorganizarse. Si recibes algo más grande que tu estructura, lo pierdes. Si recibes algo más grande que tu madurez, lo saboteas. Si recibes algo más grande que tu claridad, lo arruinas, no por maldad, por incapacidad momentánea. ¿Cuántas personas has visto ganar más dinero y perder la paz? Ganar visibilidad y perder el equilibrio, entrar en una relación y perder su propia identidad. La vida no se equivocó, solo expuso lo que todavía no estaba listo. Abandonar las expectativas no es rendirse ante la vida, es dejar de exigir resultados para los que aún no te has convertido en alguien capaz de cargar. Es entender que todo lo que llega antes de la estructura se vuelve peso, y el peso derrumba. Marco Aurelio escribía que debemos aceptar lo que la naturaleza nos trae, porque ella solo entrega aquello que podemos trabajar en ese momento. Lo demás llega después. Siempre llega. Cuando sueltas la expectativa, ocurre algo curioso. Dejas de pelear con el tiempo, dejas de comparar tu camino con el de los demás. Dejas de interpretar los retrasos como rechazo. Empiezas a trabajar en el único lugar que nunca miente, en ti mismo. Y cuanto más fortaleces tu identidad, más la vida se abre sin esfuerzo forzado. Las oportunidades empiezan a coincidir contigo. Las personas comienzan a tratarte de acuerdo con tu postura. Las circunstancias dejan de ponerte a prueba todo el tiempo, no porque lo pediste, sino porque te volviste compatible. Existe un tipo de paz profunda que nace cuando entiendes esto. Haces tu trabajo, cumples tus estándares, cuidas tu mente, honras tu presencia, asumes responsabilidad y dejas que la vida responda a su ritmo. Eso no te vuelve pasivo, te vuelve estable, y la estabilidad es la base de todo lo que permanece. Entonces, si algo todavía no ha llegado, no lo trates como un castigo, trátalo como información. Tal vez aún estás siendo preparado para sostener eso sin perderte. La vida no te ignora, te entrena, y cuando dejas de exigir y empiezas a convertirte, lo que es tuyo encontrará su camino. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya entendió que antes de acelerar la cosecha, debes fortalecer el terreno, porque el tiempo siempre respeta a quien crece de adentro hacia afuera. Comenta aquí, yo me vuelvo capaz. Este es el momento en el que dejas de suplicar resultados y empiezas a merecerlos por lo que eres.